Esto es Puntos de Vista, el programa de líderes de opinión, y estamos aquí en la gerencia de la empresa Aguas y Aguas de Pereira. Teníamos prevista esta reunión con el gerente Leandro Jaramillo Rivera para hablar del tema candente de la empresa Aguas y Aguas, según la cual una vez han transcurrido los calores del fuego político que permitió elegir alcalde y gobernador en el departamento de Risaralda, y una vez apagado ese fuego político de las elecciones, todavía no se apagan los rumores, fuertes rumores de una posible privatización de la última empresa propiedad total del municipio de Pereira, la empresa Aguas y Aguas. Saludo al gerente de Aguas y Aguas, doctor Leandro Jaramillo, agradezco que nos haya recibido acá en su gerencia. Don Luis, muchas gracias a usted por estar, por abrirnos estos espacios. Nosotros habíamos en época preelectoral prácticamente aislado, nos quisimos aislar de la discusión. Paréntesis, sí. Hicimos un paréntesis allí. Hicimos un paréntesis para no salir básicamente a responder o a justificar en época electoral las temáticas de la empresa. Sí creía más oportuno que dejáramos pasar la época electoral y estar aquí en este espacio, así que agradezco mucho que nos haya invitado a hablar con usted. No, el agradecido soy yo en el sentido de que la teleaudiencia de Puntos de Vista de este canal de opinión tenga la oportunidad de conocer las dos caras de la moneda. Sí, ya hemos escuchado al exmiembro de Junta Directiva Carlos Humberto Izaza, hemos escuchado al doctor Álvaro Ramírez González, quien ha producido algunos comentarios alrededor de las entrevistas que hemos hecho. Tenemos pendiente una entrevista con el presidente del sindicato Sintraemdes, pero no queríamos dejar pasar inadvertida esta oportunidad para entrar de lleno al tema de las acusaciones que en declaraciones al programa Puntos de Vista hizo el doctor Carlos Humberto Izaza, quien llegada a la recta final de las elecciones y teniendo este compromiso con el gerente Leandro Jaramillo, de que una vez pasara este calor electoral podíamos volver a retomar este tema. Y entrando al grano, doctor Leandro, el exalcalde Álvaro Ramírez, y que además fue presidente de la Junta Directiva de Aguas y Aguas en toda la administración de Juan Pablo Gallo. Durante esa administración, él tiene una información, yo diría que muy completa, además es un hombre muy bien informado, y él dice que es inevitable la privatización de la empresa Aguas y Aguas en el curso de los próximos 10 años. ¿Cuál es la opinión del gerente de Aguas y Aguas? Yo creo que hay que sí revisar mucho la estructura administrativa de la empresa. No podría yo hablar de una privatización, pero sí es necesario hacer una reingeniería de la empresa. La verdad, es una planta de personal que podemos estar requiriendo más gente, pero no con estas mismas modalidades contractuales. Tenemos convenciones colectivas que son muy costosas para la empresa y que requerirían entonces ser revisadas de fondo. Pero también podemos decir que haciendo una revisión y una reingeniería no hay necesidad de la privatización. Los indicadores son muy positivos. Estamos hablando de una empresa que en sus indicadores ha mejorado de manera ostensible en los últimos años. Un reconocimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos, que es la que mide todas las empresas prestadoras de servicios en el país, nos indicó entonces que con esta medición de los grandes prestadoras somos la segunda mejor empresa del país. En la prestación de servicio de agua potable. De acueducto y alcantarillado. De acueducto y alcantarillado. Y nosotros nos sometimos también hace 5 años a una medición internacional de un programa que se llama AquaRating, donde mide indicadores de 34 empresas que se atrevieron a compararse entre ellas, y Aguas de Pereira en ese momento pues tiene una medición, y esa medición como tal es objeto de acompañamientos, de asesorías, de consultorías para mejorar estos indicadores. Pues también nos hicieron medición este año, cómo se había comportado durante estos 5 años el mejoramiento de esos indicadores. Y somos la empresa en Colombia que más avanzó en la mejoría de indicadores, hablando de los grandes prestadores. Regáleme una pausa, vamos a unos mensajes y regresamos, porque tengo unas contraindicaciones
de lo que usted acaba de señalar, gerente, tanto de Álvaro Ramírez González como de Juan Carlos Cardona, el presidente del sindicato de esta empresa. En un momento. Muévete sin ruido y sin emisiones. Con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira. El futuro es ahora. Doctor Leandro Jaramillo, veámoslo de la siguiente manera. El presidente del sindicato, con Juan Carlos Cardona, yo le hablé de estos temas y él dice, sí, es que las firmas calificadoras de riesgo le dan una muy buena calificación a la empresa. Esa calificación está, creo que en AAA, me parece, o sí, AA. AAA. AAA. ¿Qué significa AAA en riesgo? Se califica el riesgo de sobre todo los aspectos financieros y indica básicamente que este negocio, Aguas y Aguas de Pereira, tiene un riesgo bajo, tiene capacidad de apalancar las inversiones, que tiene una normalidad en su operación. Y esta es como la calificación más positiva en este sentido que se puede dar a las empresas en el país. Entonces, hay dos cosas ahí de las que menciona Juan Carlos Cardona. La primera es que, evidentemente, hay una calificación de riesgo baja, pero él dice que se califica sobre los libros, no sobre la realidad tangible de campo de la empresa. Sobre los indicadores que entregan los mismos trabajadores de la empresa. Entonces, ahí sí me parece muy extraño, porque entonces lo que tendría que hacer el presidente del sindicato es ir a contravertir los mismos trabajadores que hacen parte del sindicato. Ellos son los que entregan la información. Los que recaudan la información. Claro que sí, y lo que la entregan. Y no estoy hablando solamente de la calificadora. El SUI, el IUS, discúlpeme, el indicador único sectorial, que es la forma en la que miden las empresas. Todas las empresas del país. ¿Quién las mide? Las mide la Superintendencia de Servicios Públicos. Servicios Públicos, sí. Y el año pasado... Que es la vigilancia del Estado sobre ellos. Exactamente. La segunda mejor calificación del país. La segunda, después de EPM. Primero EPM, después Empresa de Pereira. Por encima de Aguas de Bogotá. Así es, en ese indicador. Y ahí viene quién carga la información. Los equipos de trabajo de la empresa, los trabajadores y empleados de la empresa, la gran mayoría sindicalizados. De ahí es que parte la información. Entonces lo que tiene que hacer el presidente del sindicato es, venga, siéntese con ellos, ustedes están diciendo mentiras. No es esto una calificación subjetiva, es una calificación objetiva con indicadores claros que allí se miden. La segunda cosa que plantea el presidente del sindicato al respecto es que evidentemente la empresa tiene una capacidad de soporte, de endeudamiento para inversiones futuras importantes, sí, señor. Pero que es precisamente porque en esta administración no se ha hecho la ejecución de la inversión y obviamente no ocuparon la deuda para hacer las obras que la ciudad necesita. Tiene razón, sí, parcialmente. En el 2020 la Junta Directiva no autorizó endeudamiento porque estábamos en pandemia. En 2021 todavía había cierto nivel. Nosotros hicimos la solicitud de endeudamiento a mediados del año 2021. El doctor Carlos Humberto participó en esas sesiones. Y a mediados del 2021 nos dicen que sí, y a la próxima sesión de Junta nos tumban esa solicitud o nos tumban esa aprobación que nos habían dado, estando también el doctor Carlos Humberto Izaza en esa Junta Directiva. Nos solicitaron o nos aprobaron endeudamiento solo a finales del año inmediatamente anterior para ir a sacar entonces o a buscar los recursos a la banca. En eso sí tiene razón Juan Carlos, solamente hasta finales del año pasado la Junta Directiva nos aprobó las solicitudes de endeudamiento. Recuerdo que hay un aspecto que él me mencionó pues, en una charla informal preparatoria que tuve con el presidente del sindicato y me mencionó algo que me llamó mucho la atención y es que no se hizo el endeudamiento, no se acudió al endeudamiento a que estaba posibilitada la empresa, también porque estaban haciendo una provisión para la licitación de la planta de tratamiento de aguas residuales, que es una licitación que ya está llegando casi al $500 millones de pesos. Ese era el argumento que nos dio el presidente de la Junta Directiva, o sea, el alcalde que estaba provisionándose para ello. Sin embargo, las proyecciones del POIR indican que la empresa tenía la capacidad de asumir las obras del POIR más las obras de la PETAR. Nosotros lo explicamos, pero no
No fue admitido. ¿Con caja o con endeudamiento y con recursos de crédito y con caja, con ambos? Hay una mezcla de ambos. Sí. Esta empresa tiene un nivel de endeudamiento actual del 11%, muy bajo para las empresas del sector. Sí. Básicamente, si entendemos cómo es que se ejecutan las obras, una obra tiene un tiempo de vida de 30 años. Ese es el tiempo de vida útil que pueden tener las obras de infraestructura, calculado para este sector. Usted hace la obra hoy y se la cobra a los usuarios en 30 años. En 30 años, sí. ¿Y eso entonces qué obliga? Que usted tenga que ir al crédito para construir la obra hoy e ir recuperando esos recursos en los próximos 30 años. Eso fue nuestra insistencia y claro, los temores son válidos, los temores tienen justificaciones, sin embargo, desde la parte administrativa sí creíamos que teníamos la capacidad de entrar al endeudamiento para ejecutar las obras requeridas. Álvaro Ramírez González, el exalcalde de Pereira, columnista, hace algunas precisiones, algunas observaciones muy concretas que quiero que después de estos mensajes las miremos de la manera más concreta posible, ¿de acuerdo? Claro que sí. Bien. Hola, bienvenido al Parque Consotá, tu punto de encuentro para la diversión familiar. Goza de un recorrido lleno de aventura y recreación, donde tendrás momentos inolvidables. Porque lo mejor de la diversión lo vivimos en el Parque Consotá. Mire, doctor Leandro Jaramillo, gerente de empresa Aguas y Aguas. Vea lo que dice Álvaro Ramírez. Aguas y Aguas es una empresa sin políticas claras, llena de burocracia costosa y llena también de pleitos sin provisión financiera. Hablemos de esos asuntos. Pues la burocracia básicamente está sustentada en la planta personal, que está convencionado, que lleva muchos años en la empresa y no podríamos nosotros empezar a modificar la planta de una manera arbitraria. Hay que sí entonces pensar, y aquí hay que revisar de fondo si es necesario para esta empresa un proceso de reingeniería. Ahí sí podríamos, la verdad, pensarlo mucho más de fondo. Sin necesidad de vía retiro voluntario sí, y de indemnizaciones costosas. Sí, señor. Sin privatizar la empresa. Pero es que al respecto del tema burocrático, gerente, se plantea también que usted ha sacado gente importante del talento humano que tiene la compañía, que es necesario. Me gustarían nombres por directos, la experiencia. Por nombres la experiencia. directos. Ahí sí tenemos que hablar de nombres. Lo han dicho. Pero ¿cuáles son los nombres, don Luis? Pues yo conozco varios de los altos funcionarios de la empresa que todavía están acá, que tienen una memoria importantísima sobre... Necesito nombres. Por ejemplo, para saber Roberto Parra, que fue el subgerente operativo, me dicen que usted lo retiró simplemente para nombrar a alguien de un grupo político. Un gran ingeniero, y Roberto Parra, sí. Claro que sí. Y pero Roberto no era parte de la nómina de la empresa, él era parte del equipo directivo, que son de confianza y manejo. Sí. Entonces, sin demeritar a Roberto, que es un gran ingeniero, que tengo que decirlo, un excelente ingeniero, básicamente no hace parte de esa memoria institucional de la que usted habla. Tienen que ser de las personas que uno diga que llevan 20 o 30 años. Roberto es alguien de nivel directivo. Y el nivel directivo pues tiene unas condiciones diferentes. Políticas, entre otras, ¿sí? Confianza. Sí. Confianza política. Confianza. Bueno, miremos el otro tema, el de la provisión financiera. Acaba de pagar una multa de 10.000 millones de pesos a la DIAN por un pésimo manejo tributario, tampoco había provisión, una cartera sin cobrar por más de 60.000 millones de pesos. Son palabras de Álvaro Ramírez escritas comenzó acá. Muy mal. Bueno, y un porque negocio... se pagaron 4.300 millones de pesos, la diferencia no es... ¿A quién, a la DIAN? Claro, y está hablando de 10.000 a 4.300. A él que le gusta tanto la plata sabe que la diferencia son de 6.700 millones de pesos, y no es poca. Entonces tendríamos que revisar esas cifras. ¿Son 4.000 qué? 4.300. 300. Sí, señor. Pero esos 4.300 era amortizando 4.300 se pagaron todo lo de la DIAN del 2010. Todo.
Y ya quedó liberada la 2010 empresa. quedó listo y eso se liberó en 2 días. Ya no le debemos nada a la DIAN. En DIAN tenemos unos líos jurídicos del 2015 y 2016. Sí. Todavía están pendientes. Hay uno que ya está provisionado y está en el presupuesto. Y están del próximo corriendo año. los intereses moratorios. Están ahí, no, ya se sí, porque están Claro. demanda, sí señor. ¿Y por qué una de las cosas que se plantea en varios sectores de opinión, el gerente, es por qué no pagarle a la DIAN y reclamar jurídicamente después? Porque los intereses Porque moratorios ya siguen. estaban tasados los pleitos con la DIAN. O sea, ya esa línea jurídica que viene desde el 2011 Sí. y es la misma línea jurídica que se mantuvo 2012, 13, 14, 15, 16. Ya habían demandas directas contra la DIAN, demandas contra esos fallos, así que ya no se podían hacer los pagos. Eso tenía que haberse hecho antes. Bien. Sí era una opción, pero no en este momento. Tenía que haberse hecho mucho antes. Los 60.000 millones de pesos que dice Álvaro Ramírez que están en cartera morosa. Esta empresa tiene un nivel de recaudo del 98%. Y entonces, No sé de dónde saca esa cifra. ¿No? hay un dato. 98%, don Luis. Sí, yo Los sé. pereiranos son muy buenas pagas. Muy buenas pagas. Eso hay que agradecerlo. El negocio de Todos por el Chocó resultó Todos ser por el un negocio. Pacífico. Todos por el Pacífico resultó ser un negocio chimbo, ¿cierto? Yo creo que como nació muy bonito lo que se pretendía. Usted decir, llevar agua al Chocó, qué lindo Sí. eso. Nosotros con el conocimiento que tenemos del Chocó, qué lindo eso. Entonces nace Por la cercanía. con unas buenas voluntades, con una visión muy agradable, pero es un negocio muy complejo. No es lo mismo ejecutar obras en Balboa, en Quinchía, en Guática, que ir a ejecutar obras a Chocó. Cosas como la siguiente. Creo que fue la alcaldesa de Acandí, o de un municipio en el Chocó. Nos recibió diciéndonos básicamente que ellos no necesitaban el proyecto allá, que porque ellos lo que necesitaban era un puesto de salud, porque los niños estaban enfermando de diarrea. O sea, Claro. y no asociar entonces el agua potable con las enfermedades gastrointestinales Absurdo. demuestra las problemáticas culturales que se tienen para poder vender un proyecto que tiene toda la buena intención, donde la gente dice, no es que aquí me llueve todos los días, ¿yo para qué acueducto? Entonces son esas las dinámicas que no se encuentran. Y otra cosa muy importante, hablaban de que Aguas y Aguas hacía una gerencia integral. Mentira. Usted revisa cuál es el papel de la empresa allí, es una administración delegada. Cualquier decisión tiene que ser consultada y aprobada por un comité de gestión en Bogotá, que es compuesto por el Ministerio y por la Agencia de Cooperación Española. Los contratistas los proponen desde Bogotá. Entonces, venga, ¿cuál era la gerencia integral que tenía la empresa en ese sentido? Lo único que tenía era el gerente para el proyecto. No más. Que tenía con Ese consultar. proyecto, ¿en qué estado se encuentra? Nosotros ya pasamos acta de liquidación bilateral. liquidación Sí, bilateral. señor. No más con el proyecto. No más con el No proyecto. más con el proyecto. Ese proyecto, yo recuerdo, el año 2014, 2015, presentó una situación muy complicada de orden público. Los funcionarios, tanto de la misión española, Estuvo parado durante ese periodo. mucho parado. tiempo porque eran amenazados por las guerrillas o por los paramilitares, y entonces la situación de orden público también conspiró contra el buen suceso de ese proyecto Todos por el Chocó. Contelac, el contratista de Ismina, que tenía también obras en la Ruta del Sol. Fracasa o cae la Ruta del Sol, cae Contelac y cae el proyecto de Ismina. Entonces son procesos asociados también a las dinámicas contractuales del país. ¿La empresa Aguas y Aguas perdió plata ahí? Tenemos demandas preparadas para cobrar esos recursos. No hemos renunciado a cobrarlos. Vamos a demandar que nos paguen. ¿Por valor de cuánto? Estamos hablando de más de 3.500 millones de pesos. ¿A los españoles o al ministerio? ministerio. Al Ministerio de Vivienda. Trataron de incumplirnos el año pasado y este año. Fracasaron los procesos de incumplimiento. Les demostramos lo que habíamos hecho y las cosas que no se han podido hacer, el por qué no se pudieron hacer. Lo que usted está diciendo, gerente, y creo que no lo dice solamente por su administración, sino también por la de Francisco Valencia, más atrás la de Diego Barragán, incluyendo más atrás la de María Irma Loreña, lo dice es porque Pereira cumplió con el convenio con la misión española y con el Ministerio de Vivienda en relación con el proyecto de llevar agua a todos por el Pacífico. Parcialmente, de 10 frentes terminamos 7 frentes. Hay 2 que tienen procesos de incumplimiento contra el contratista. Así que llevamos un gran avance, pero eso es las problemáticas de no terminar esos otros 3 frentes no son derivadas básicamente de la administración del proyecto. Se ven, como usted lo dijo ahora, muchos factores externos, entre ellos el orden público, entre ellos la dificultad de la ejecución de obras y también procesos asociados al contratista. Y a la cultura de la población.
Esto es Puntos de Vista del proyecto, el programa de los líderes de opinión, aquí con Leandro Jaramillo, gerente de la empresa Aguas y Aguas. Ya regresamos. ¡Lo logramos! Nuestros productos siguen llegando al mundo entero. A través de la Gobernación de Risaralda, en alianza con Fidatec y la Embajada de Emiratos Árabes Unidos, 6 empresas con sello Hecho en Risaralda viajan a Dubái a cumplir con la importante misión comercial de abrir mercados internacionales en Oriente Medio para los productos del departamento. Mil gracias, gobernador Víctor Manuel. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. Si hay algún proyecto importante en el futuro de esta ciudad y de la región, incluyendo Dos Quebradas, es la planta de tratamiento de aguas residuales que busca, que pretende descontaminar los ríos Consota y Otún para devolverle aguas abajo al río Cauca y al río La Vieja y a la ciudad de Cartago que recibe el agua de Pereira. Ya no Cartago. Cartago ya se le ayuda al saneamiento porque pasamos el agua por el trasvase. Por el trasvase del río Otún. ¿Eso descontamina el agua del río Consota? Totalmente. ¿De la que recibe el acueducto de Cartago? Sí, señor. ¿Me dice el 100% o...? No 100% porque tenemos muchas conexiones, no están dinámicas al sistema porque son básicamente invasiones. O sea, todos estos predios de invasión que están en las riberas del río Consota no están conectados al sistema, pero podríamos hablar de un 95%. Las aguas residuales que caían sí, claro, al río Consota ya están cayendo al Otún. O sea, Cartago ya no tiene esa problemática directa. Eso con el túnel de trasvase que se proyectó en el año 2013, creo que se terminó en el 2016 o algo 19. así. 19, 20. En el 2020. Sí. Eso costó una platica grande. Sí, no recuerdo cuánta. Un túnel. Sí. Es un túnel es un túnel de 300 metros lineales, 70 metros bajo tierra. Cuando usted pasa de acá para Cerritos al sector, a la altura de Carulla, allá abajo hay un túnel. La gente no lo conoce, pero hay un túnel muy importante para el saneamiento de la cuenca del Consota. Y pasar el agua contaminada del río Consota al río Otún. Hay una cosa allí que es recuperar el balance hídrico. Nosotros, ¿de dónde hemos sacado el agua? Distinto. Del río Otún. Del río ¿A dónde Otún. tiene que llegar? Al río Otún. ¿Pero cómo? Saneada. Eso es lo que falta. Bien. Vamos a finalizar aquí esta parte del programa Puntos de Vista con el gerente de Aguas y Aguas, Leandro Jaramillo Rivera, y vamos a grabar un segundo programa porque tengo otras cositas para preguntarle y para plantear respecto, por ejemplo, este es un tema muy importante, gerente, el deterioro acelerado de las redes de acueducto de alcantarillado de Pereira. Son cientos de miles de kilómetros. No. Cientos de kilómetros. Cientos de kilómetros. Yo creo que yo calculo unos 150 kilómetros de acueducto de alcantarillado que se encuentran en estado muy deteriorado. Sí, señor. A tal extremo que si se llega a presentar en una calle, en una vía pública de Pereira, un roto, un hueco, hay que tumbar toda la calle excavar toda la calle porque prácticamente hay que reponer todo el acueducto y todo el alcantarillado, como ocurrió en la carrera 10 entre 32 y 33, ¿fue así? Sí, señor, que se tuvo que reponer la totalidad de la... Apareció un hueco en la vía y tuvieron que hacer todo, hasta con acometidas residenciales, ¿cierto? Así es. Hay que conocer esta ciudad para poder hablar de ella. Aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión.